porque lo que hago siempre y me gozo escuchar que por ahí están desde una emisora de radio. Pues de hecho, hace 4 años en pandemia, antes de empezar la pandemia, más o menos, me propusieron tener un programa de emisiones en radio de 1 hora, 50 minutos exactamente, una vez a la semana. Pues se empezó con un equipo que quería hacerlo y me llamaron a mí porque era el que más conocía de emisiones en ese entonces de ese equipo. Esta es una emisora acá en Medellín, Antioquia, que es la más escuchada de todas las iglesias cristianas. Esta es una ciudad al área metropolitana, unos 4 millones, pero tenemos acceso a más y es bastante escuchada. Y yo me metí pues para trabajar de equipo y pasando el tiempo, una profesora de seminario tenía que terminar con sus clases, seguir con sus clases y bueno, y ya llevo prácticamente todo el 2020, 21, lo que da el 2023 emitiendo este programa que se llama El Evangelio, aquí y allá, hasta lo último de la tierra. Entonces, me, me llamó la atención. Tiene uno que impostar la voz y yo me propusieron otro programa que se llama En mi casa hay vida, que se emite todos los jueves. Entonces, las comunicaciones son bien importantes. Y yo decía, ¿qué podemos hablar en este día? Entonces vamos a hacer algo simple y sencillo. Lo voy a hacer desde la perspectiva de uno, director de misiones de mi país y también parte del Presbiterio Nacional de Colombia. Yo estoy dentro de los 5 personas que se votan cada 4 años. Se votan, que hay algunos que se votan para salir, pero este es para entrar a formar parte del equipo de la Asamblea de Dios de nuestro país. Entonces, una de las cosas que a mí más me suena en la cabeza es que los comunicadores, que son ustedes, tienen muchas ideas y tienen muchas capacidades. Y a veces, perdóneme que voy a tratar de interpretar lo que ustedes puedan sentir, tal vez en su caso no es así, pero muchas veces los comunicadores en las iglesias pues tienen su capacidad, pero a veces no entienden muy bien qué es lo que se quiere hacer, porque saben cómo hacerlo, pero a veces nosotros los que estamos liderando tenemos una visión a veces corta de lo que son las comunicaciones y entonces tenemos unas ideas que copiamos de lo que vemos por ahí. Entonces le decimos a un comunicador, mira, tómame una foto así. Y de pronto uno la vio por allá en un selfie o por allá en un Facebook y uno dice, me gustó la foto de ese personaje así. Entonces, el comunicador termina haciendo cosas que les pedimos nosotros, pero nosotros a veces no tenemos ni idea qué es lo que necesitamos pedir. Pero sí sabemos qué es lo que nos interesa como organización. Entonces, vamos a mirarlo aquí y allá. Ese fenómeno pasa en todos los países del mundo. Por la gracia de Dios he podido visitar muchos. Conozco algunos países donde la Asamblea de Dios es muy fuerte y tiene iglesias muy, muy organizadas y que tienen unas comunicaciones, Dios mío, estamos hablando de una cosa de locos, como dicen los muchachos hoy, donde han invertido. Conozco una iglesia donde yo creo que todo lo que le invierten a comunicaciones en equipos y en personas y todo eso puede pasar sin exagerar para nada, $5 millones. Ahora, ¿cuántos de ustedes 5 millones? Pastor, 5 millones de uñas para ¿qué podemos hacer? Porque prácticamente trabajamos con las uñas, no hay mucho presupuesto, una camarita por acá, una otra por acá. Otros, los que trabajan en radio, pues, pastor, ahí en la emisora me la prestan, podemos hacer eso. En fin, es una lucha. Entonces, voy a tratar de interpretar el corazón de ustedes, el corazón nuestro, para hacer una sinergia y pedirle a Dios que nos ayude en esto, que sea muy práctico, que sea muy práctico. Entonces arrancamos rápidamente. Ahorita voy a compartir unas imágenes simples. Las comunicaciones, el evangelismo aquí y allá. Hebreos 1:13 nos dice, hace mucho tiempo habló muchas veces, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Ese es un referente muy importante para lo que vamos a hacer.
El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Muy importante esto. En otra versión dice que Él es la imagen de Dios, expresa la imagen del mismo Dios y sostiene todo. Oiga, se sostiene ya en el tiempo. Hoy se habla mucho de sostenibilidad con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Muy bien, este pasaje es clave en las comunicaciones para cualquier cosa que ustedes quieran hacer en sus concilios, en el área de comunicaciones con misiones y especialmente en lo que es el evangelismo. El evangelio, más que el evangelismo, es el corazón de Dios. El evangelismo es la acción de llevar la palabra, pero sabemos y entendemos que no es solo llevar la palabra, sino afirmar la palabra. Por eso hablamos de sostenibilidad. Entonces las comunicaciones deben entrar en todo el proceso, desde comunicar el evangelio hasta sostener el evangelio en el corazón de las personas. Si ustedes manejan ese criterio aquí, van a poder hacer muchas cosas visuales, auditivas, escritas, eh, de tal manera que reflejen este versículo de la Biblia. Y simplemente para amplificar el texto, no lo voy a predicar ni le voy a hacer exégesis, hay unos detalles que son muy importantes. Primero, desde hace mucho tiempo, o sea, que Dios en su corazón siempre ha querido las comunicaciones. Y si lo unimos en una segunda parte que dice que Dios creó el universo mediante el Hijo, y ya entonces tenemos un referente que dice Génesis 1:1, y dijo Dios, se ha hecho tal cosa, hágase la luz, y dijo Dios, y ya entendemos que cuando Él dice, está refiriéndose a que lanza una palabra creativa, y esa palabra creativa ya en la explicación bíblica es el mismo Jesucristo. Por eso dice, por medio de Él se creó todo. En otras palabras, y espero que el ego de los comunicadores no se suba, pero el primer departamento que debería tener una iglesia, para empezar, debería ser el departamento de comunicaciones. Y debería empezarse una estructura de comunicación fuerte. Puede ser una iglesia con que está el pastor, que está otro por aquí, otro por allá, y vamos a fundar una iglesia en un barrio, empezamos en una casa. Lo primero que se debería hacer, según la Biblia, es el departamento de comunicaciones. Ahora, este departamento de comunicaciones debe ser e iniciar como Dios mismo lo indica. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, aunque Dios es uno solo, indivisible, entendemos que es trino. Eso no lo va a explicar ahora, no es clase de doctrina, pero ahí aparece ya la cooperación y la unidad. Por eso Jesús pide que sean uno para que el mundo crea. Entonces, aquí ustedes y yo encontramos un gran desafío. ¿Cómo logramos la unidad con las personas que nos dirigen? Porque ellos son los que dicen cuál es el mensaje que debemos de comunicar en cualquier medio, forma que ustedes bien dominan. ¿Cómo logramos ser uno? Y yo tengo, bueno, una imagen que tengo en otra presentación, no la voy a poder presentar acá, pero una cosa es trabajar, y lo digo desde mi perspectiva, yo también soy pastor. Un equipo que trabaja para mí es un concepto y otro es un equipo que trabaja conmigo. Son dos cosas muy diferentes. Y de alguna manera debemos de trabajar y elaborar relaciones fuertes para lograr, ahora el problema es que eso necesita que todas las partes estén de acuerdo, pero lo que debemos lograr es un equipo que trabaja junto y entender cuál es la postura del superintendente o cuál es la postura del director de misiones o aquel que es el que por su oficio está a cargo de todo esto. Bueno, ahí paramos. Ahora dice la Biblia que habló muchas veces. Quiere decir que el poder de la repetición es supremamente importante. La repetición. Ahora, para que la repetición sea más amable y no se vuelva una cantaleta, como decimos en Colombia, una repetidera de la repetición, entonces deberíamos de unirlo a la frase que sigue y de diversas maneras. Cuando comunicamos una acción, una noticia o lo que usted quiera que sea, lo comunicamos muchas veces, pero cada vez de distinta manera y dice, a nuestros antepasados por medio de los profetas, sumamos gente. O sea, póngale cuidado, muchas veces lo que queremos comunicar, pero lo hacemos de distintas maneras. Y además le sumamos distintas personas.
antepasados, los profetas, el otro profeta, distintas plataformas. Entonces, las personas ni siquiera se darán cuenta que le estamos echando cantaleta. Ahora, el objetivo no es echarles cantaleta. El objetivo no es como presionarlos diciéndole la misma cosa, pero realmente sí les estamos comunicando la misma cosa de una manera lo más naturalmente posible. Ahora, viene un punto supremamente importante, porque aquí ya vamos a mirar cómo sé yo que lo que estoy comunicando sí está bien. Y cuando hablamos del Evangelio, ¿cómo sé que lo estoy haciendo? Pues dice, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, todo lo conecta a través de Jesucristo. De tal manera que ya empieza a hablar cosas supremamente importantes, porque explica, Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Entonces, cuando ya está hablando del Hijo Jesucristo, quiere decir que todas nuestras comunicaciones de una u otra manera deben reflejar a Jesucristo. Entonces usted me dirá, pastor, es que tengo que hacer un póster para anunciar un evento. Y digo, ¿cómo yo puedo reflejar a Jesucristo en esto? Porque a veces nosotros le ponemos el centro a la imagen, pero ¿a la imagen de quién? De hecho, es muy simpático y ustedes yo creo que les ha pasado. Muchos pastores quieren comunicaciones bonitas porque piensan mucho lo estético y lo visual. Entonces llaman a un muchacho que en la iglesia, a una muchacha que hacen cuadros muy bonitos o en el computador hacen imágenes que llaman mucho la atención. Y en medio de esa imagen tan preciosa ponen la fecha y el costo del evento, por decir algo. Pero cuando usted ve esa imagen, la gente queda embelesada con la imagen, pero no ve ni el costo del evento, ni la fecha, ni dónde, ni cuándo. Entonces, entonces resulta que esa comunicación estuvo mal, porque no es una obra de arte la que vamos a exponer. Debe haber un centro importante. Y con este ejemplo que yo sé que a ustedes les ha pasado mucho, pues nosotros vamos a encontrar que el centro de toda comunicación debe ser el Señor Jesucristo. Y llegamos a un punto muy importante, que es la imagen. Alguien dijo que la imagen no lo es todo, pero le sumo otra frase, dice, uno no solamente debe ser honesto, sino parecerlo. Muchas cosas que nosotros queremos comunicar son muy buenas, estamos claros en eso, no hay disparidad de opinión, pero fracasamos rotundamente cuando la imagen que estamos presentando no es la correcta. ¿Cómo podríamos hacer eso? Entonces, vamos a compartir por acá algunas cosillas para ver si lo encuentro. Espero que me salga. A ver, por acá lo tengo. Vamos a ver. Me dicen si sí le salió. ¿Le salió? ¿Estamos listos? Sí, pastor, Sí lo están. pero no vemos la imagen. Sí sabemos que estás compartiendo, pero no vemos, no estamos viendo imagen. Es que ese es el problema. Espere a ver. Vamos a ver si ahora sí la ven. ¿La ven ahora? No. Bueno, entonces, espera, Al- yo voy a hacer. ok. No sé. ¿Alguien más la ve? No, la pantalla sale en negro. Ahí Ahora sí. sí, ahora sí. Ahora voy a intentar de nuevo hacer esto. ¿La siguen viendo? Sí, muy bien. Listo. Muy bien. Miren esta imagen. ¿Quién será ese muchacho? ¿Qué les muestra ese muchacho? Uno ve, pues por la sospecha, uno dice, juega baloncesto, joven, se nota que es como grandecito. ¿Quién es ese muchacho? Pues aquí les cuento la historia rápidamente. Ben Wilson fue uno de los prospectos más importantes del baloncesto norteamericano. Nació en 1967, medía 2 metros 3 centímetros, era poste. Se notó su capacidad para jugar baloncesto y empezó a ser un prospecto increíble. En esa época el crack ya estaba en auge en los 80s, incluido su hermano mayor Glenn. Bueno, y por allá hubo un rollo, un enredo. Él tenía una novia que se llamaba Ross. eh, por allá una deuda de $10, solo $10. Entonces él tenía un hijo con esta novia y estaba discutiendo con ella. Y él pensaba que le habían robado esa plata. Bueno, es más, el dinero apareció, todo se arregló,
devolvieron el dinero, pero se encontró con otro conocido y empezaron a discutir y el otro sacó un arma, le disparó a este muchacho y este muchacho falleció y murió. Fíjense que cuando yo ya les cuento con palabras, ya la imagen que ustedes están viendo empieza a ser afectada. Al principio, cuando uno la ve, uno dice, wow, muchacho, joven, atlético, chévere, tal. Pero cuando ya les cuento la historia de que murió muy joven, supremamente joven, entonces uno dice, ah, y entonces ya uno ve la imagen de otra manera. Pero le sumo más a la historia y pasamos a otra cosa. Fíjense que el muchacho estaba en una discusión con alguien que conocía y el Billy, quien fue el que mató a Ben, le había escuchado de su hermano mayor, Ben, que fue el que murió asesinado, había escuchado de su hermano muchas veces, no te dejes, sé un hombre, nunca permitas que te ganen, actúa. Cuando el otro muchacho estaba discutiendo con él, sacó el arma, pero él dice que sacó el arma como para asustarlo, pero como a este le había metido en la cabeza muchas veces que no se dejara de nadie, se le abalanzó. Y eh, Y de Billy escuchó de un tío, también escuchó esto. Un arma es cosa seria, o sea, el muchacho que mató. Si tienes una y la sacas, la debes usar. Entonces, cuando uno se pregunta por qué mataron a este muchacho, ya con toda esta información, comunicación que yo les he dado, uno ya dice, bueno, ¿por qué lo mataron? ¿Fue por los $10? ¿Fue porque estaba con problemas con su novia y se metió un celoso? ¿O fue sencillamente porque la comunicación efectiva de la familia de los dos muchachos jugó todo para que en un momento se juntaran todas esas informaciones y pudieran accionar el gatillo de un arma que mató a una persona? Entonces voy a pasar a otra imagen acá. Cuando hablamos de la imagen, vamos a ver, la imagen es única, es integral, es tridimensional, es existencia, porque proviene de quién es y es Jesucristo. Y eso se refleja en nosotros los seres humanos. Entonces ya empezamos a unir cabos, a atar cabos, y empezamos a entender que nuestras comunicaciones deben de tener esto, porque estamos reflejando la existencia de nuestro Creador. Entonces, ¿cómo logramos esto? Vamos a pasarlo fácilmente. La imagen nos llega y nos entra por los sentidos. Por eso es tan importante que nosotros reflejemos la imagen de Dios, y por eso Pablo dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, en toda comunicación, y aquí voy a ser muy, muy claro y contundente, conociendo muchas culturas, conozco cultura de los africanos, algunos pueblos, conozco cultura asiática, conozco la cultura europea, he estado con ellos, he podido evangelizar, he podido llevar el evangelio. Son idiomas distintos, diferentes, unos escriben con garabatos, que las letras nuestras uno no puede ni memorizar. Por ejemplo, cuando uno está en un país donde hablan en inglés o en francés y uno ve letras en una estación, entonces uno se memoriza el nombre, así lo pronuncie mal y no tenga ni idea qué dice, pero ya sabe uno visualmente fácil recordarlo, porque las letras son parecidas. Pero si la estación es en un país como Filipinas y está en su idioma, o está bueno, en Filipinas hay mucho inglés, pero si está, por ejemplo, en Bangladesh, que son unas letras que para mí son sencillamente unos garabatos, uno no puede memorizar. Entonces, lo increíble es que mirando tantas formas de ser, tantas culturas, a uno de nuestros países latinoamericanos, el evangelio ha podido penetrar y llegar. ¿Por qué? Precisamente porque es transmitir la imagen de Dios que todos nosotros necesitamos recuperar. Entonces, ¿cómo debemos llegar a cada persona? Porque tenemos los mismos elementos de seres humanos creados por Dios. Y por eso el gran mandamiento de Jesús es totalmente inter o transcultural. Amarás a Dios y amarás al prójimo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Mire que es una comunicación del cielo. La envió a un medio agreste, complejo y difícil, contaminado por el pecado. Y Jesucristo acá empieza a ser la imagen de Dios y la entendemos y la comprendemos. Juan dice, mire, todo esto es comunicación, tome lo que más pueda de nota y dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo le ha dado a conocer. Ahora, cuando Pablo dice que ya lo dije, sed imitadores de mí como yo de Cristo, entonces
El Hijo nos trajo el Evangelio, nos mostró a Dios. Pero resulta que Jesús dice, toda autoridad me es dada y ahora yo los envío a ustedes y nos entregó la autoridad. Entonces ahora Él ascendió al cielo, pero nos dejó a nosotros. ¿Quién debe transmitir la imagen de Jesucristo? Nosotros. Entonces, ustedes, mis queridos hermanos, como comunicadores, tienen el sartén por el mango. Y esto que les voy a mostrar es muy importante, pero permítame, se los muestro así sencillamente, que yo creo que ustedes lo conocen, pero las comunicaciones deben de llegar según Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Hay que llegar a la cabeza. Hay que llegar a la cabeza. ¿Cómo llegamos a la cabeza? La información, que la gente la tenga clara mentalmente, que lo pueda leer, que lo pueda captar, que lo pueda comprender. Estamos hablando solamente de la parte intelectual, de esa parte cognitiva, pero también tenemos que llegarle al corazón, muy importante. Y además de llegarle al corazón, debemos de llegarle a la demás parte, a lo que llamamos el cuerpo, que es el que actúa. Sin embargo, cuando ustedes ven acá, esta imagen tiene un pequeño problema. Aquí vemos que esta imagen es muy cabezona, ¿cierto? Y el corazoncito es chiquitico, las manos y los pies son pequeñitas. Porque así hay que amar a Dios con la mente, con el corazón y con todo nuestro ser. El que actúa, el cuerpo es el que interactúa con la realidad. Entonces, una preocupación que siempre he tenido es, ¿será que es suficiente ser cabezones? O muchas veces comunicamos así, mucho corazón, poca cabeza y poca acción. Entonces tenemos una comunicación desbalanceada. Otras veces comunicamos así, todo corazón y emocionamos a la gente. Es muy común utilizar recursos que emocionen a la gente con imágenes. Por ejemplo, hay una discusión en evangelismo que es qué tanto se deben utilizar los niños. Cuando queremos apoyar los proyectos en África, entonces muchos dicen, pastor, pongamos unos niños que están muriendo de hambre con la carita famélica y acabados. Ahora, ¿qué le transmite eso a la gente? Ahora, los va a emocionar, pero le garantizo que no los va a sostener en lo que estamos comunicando. Porque las emociones son fuertes, impactan, pero en el tiempo son muy débiles. Ahora, aprovecho para decirles que en el pasaje que leímos de Hebreos, dice que Dios sustenta todo por medio de Jesucristo. Sostenibilidad. Esta es una palabra que yo les pido por favor la tengan, porque cualquier proceso de comunicación no solamente debe impactar en un principio, sino ser sostenible. Y para ser sostenible, si solo llegamos al corazón, no va a alcanzar, sino que vamos a tener que otra vez volver a mandar otro emocionante anuncio. No, apuntémosle a todo. Miremos este. Hay otros que son cabeza chiquita, corazón pequeño, pero quieren hacer, no sé si ustedes han encontrado, pastor, yo le ayudo, pastor, yo le ayudo, pastor, yo le ayudo, pero no conocen la palabra, no conocen lo que vamos a hacer. Y muchos de ellos quieren hacer, pero su corazón está dañado, está lesionado, está desconectado. Y a ver, y yo les digo esto, hay una gran diferencia entre la pasión por las cosas que hacemos y otra diferencia en la pasión por las personas que amamos. Son dos cosas muy diferentes, pero las confundimos. Entonces, yo no sé si ustedes han encontrado a gente, pueden encontrarlo en el arte, en las comunicaciones, que realmente están apasionados por lo que quieren hacer. De pronto usted dice, no, pastor, para lo que me llame, yo hago video, película, yo sé de todo, pastor. Entonces, el hermano o la hermana empieza a exigir que se le facilite todo y se enoja cuando no se le facilita porque no hay plata, por ejemplo. Y a veces los que son muy buenos comunicadores, que tienen algo de artistas por ahí en el corazón, tienen conflictos en las relaciones con las personas. Entonces, ya se tienen muchos casos de personas que son excelentes comunicadores, pero muy malos en relaciones. Por eso hoy hay unos comunicadores que no saben mucho de nada, estoy hablando de la parte técnica, pero son excelentes en relaciones públicas, se convierten en excelentes comunicadores. Ahora, el problema es que muchas veces son solamente pasión,
¿Cómo deberíamos ser nosotros? Este es el activista, el activista. Nosotros deberíamos de estar completos, equilibrados. Ahora, voy redondeando. ¿Qué vamos a comunicar? Por lo menos sabemos que es el Evangelio, ¿cierto? Ahora, las famosas preguntas de un equipo de comunicaciones, que su papel es sencillamente comunicar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a comunicar? ¿A quién o a quiénes? Para poder diseñar de acuerdo a lo que necesita. ¿Cómo? Entonces, hay que escoger el método. Por ejemplo, ahora estamos trabajando mucho, es una de las intenciones de nuestro ministerio, nuestra iglesia, en misiones, bueno, y también lo hacemos acá, es utilizar la música y utilizar el teatro para llevar el evangelio. Entonces, ese es el cómo que Dios nos ha dado a nosotros. Pero hay espacios o lugares donde, por ejemplo, algunos de ustedes, nuestro hermano Eric trabaja en la radio, entonces ya tiene un cómo muy claro, ¿cierto? Pero resulta que a veces cuando hay un equipo podemos tener una muy buena voz, pero que se le pone a un tremendo video. Ahora, el video, ¿cómo debe ser? ¿Cuándo? Y aquí le tenemos que poner, yo le voy a sumar otras palabritas a esta imagen. Preguntas que les acabo de decir, quién es, cómo, cuánto, por qué, para qué. No tengan temor de preguntar para qué. Ahora dígale, pastor o pastora, esto tiene que ver cuál es el objetivo final. El objetivo final. Se los voy a explicar así. Hay un evento y en este evento nosotros queremos que la gente asista, pues es como lo primario. Entonces, todo el mundo está pensando, sobre todo nosotros los que dirigimos, oh, que asista mucha gente, pero ese evento, ¿a qué nos va a llevar en el futuro? Porque aquí estamos hablando de sostenibilidad. Entonces, si yo sé para qué es el evento, yo puedo desde el anuncio empezar a generar una transversalización con imágenes, palabras, música, qué sé yo, que vaya conectando el mismo anuncio con lo que se quiere en el futuro. Y empezar a pensar una cuña, queremos hacer una cuña. Entonces la cuña es para un evento, perdóneme que hable tanto de un evento porque es lo que nos presiona muchas veces. Y el éxito se mide cuántos asistieron, pero desde la cuña deberíamos de estar pensando que los que asistan reciban un impacto y qué van a hacer con eso. Entonces, ¿qué podríamos sumarle a la cuña? Venga al evento, tal Pascual, tal día, tal hora, porque podrás ayudar a mucha gente en tu futuro ministerio. Aquí estoy haciéndolo muy vastamente y muy imaginativamente, pero ya con decir, en tu ministerio estoy apuntando al futuro, ya la gente empieza a tener en su mente, esto no es solo un evento. O por ejemplo, normalmente en una clase como profesores, es mi área de estudio universitario, soy licenciado en educación. Entonces, nosotros siempre que vamos a dictar una primera clase, le decimos a la gente, vea, usted en esta clase, la unidad 0, la unidad 1, usted en esta clase aprenderá esto, 2, 3, 4, estas cosas aprenderá. Pero escuchando a un educador cubano viejo, es mucho tiempo atrás, él decía, ¿por qué le decimos a la gente lo que va a aprender? ¿Y por qué no le decimos qué pasa en su profesión? Y le estamos enseñando algo que tenga que ver con una profesión, por ejemplo. Si usted no sabe esto, fíjese cómo cambia. Si usted no sabe esto, va a tener problemas completos, aquí y equilibrados. Ahora, cuando uno le dicen eso, ¿qué vamos a comunicar a los alumnos? Por lo menos vamos a estudiar esto. Y como todavía ni siquiera saben lo que vamos a estudiar, entonces no lo valoran. De un equipo de comunicaciones. Vas a ser médico. Si tú no sabes esto, se te muere el paciente. Comunicar. Uy, yo lo quiero saber. Entonces, ¿qué es lo que vamos a comunicar? Porque ahí detrás de esa comunicación hay un impacto para poder diseñar de acuerdo a lo que necesita. ¿Cómo? ¿Esto es parte de qué? Entonces hay que escoger el método. Para qué, si no es parte por ejemplo, ahora estamos trabajando mucho. ¿Cómo conecta todo esto con la intención de nuestro ministerio, nuestra iglesia? Y quiero en misiones, bueno, y también lo hacemos acá, es
por utilizar ejemplo, la música y nuestra utilizar el teatro organización Dynamic, Dirección Nacional de Misiones Transculturales, para llevar el nosotros evangelio. tenemos una misión y una visión. Entonces, Y mire, ese es mire el cómo cómo que pasa Dios en el nos ha dado a tiempo. nosotros. No Pero están hay, viendo hay nada, entonces espacios yo o se lo voy a lugares leer. Dice, donde, por ejemplo, algunos de ¿qué es ustedes, Dynamics? Ustedes nuestro tenemos hermano Eric trabaja lo en que la somos. radio, Somos la entonces agencia ya tiene un misionera cómo muy transcultural del claro, Concilio de ¿cierto? la Verdad de Dios de Pero Colombia, que resulta que a facilita veces y cuando hay vincula un a las equipo iglesias y podemos ministros para que tener una cumplan la muy gran buena comisión. voz, Entonces, pero allí es una que se le misión pone de a un facilitar. Visión, tremendo posicionar bajo la video. dirección del Espíritu Santo la obra misionera Ahora el transcultural de la video, Asamblea de ¿cómo Dios de debe Colombia, ser? la iglesia a toda local, a toda raza, pueblo y nación en ¿Cuándo? cumplimiento de Y la aquí gran le comisión. tenemos que poner, le podemos, Después yo le voy a hicimos sumar otras otra. palabritas La Dirección a esta Nacional de imagen. Misiones Transculturales de la ¿Cuándo? Asamblea de Dios de Colombia facilita y vincula a las iglesias y ministros para que cumplan la gran comisión. La acortamos. Visión. Cada iglesia local, Asamblea de Dios Colombia, enviando obreros al campo misionero. Aunque esta visión parece más una misión y tiene revuelto las dos. Tenemos una tercera, hacer discípulos y plantar iglesias desde Colombia hasta lo último de la tierra con enfoque en los pueblos no alcanzados, facilitar el trabajo haciendo equipo con la iglesia local y la estructura de colombiana para el envío de obreros a otras culturas. Una misión larga, pero está como más clara, me parece a mí. En la visión, llegar a los pueblos no alcanzados como plataforma de envío a las asambleas de Dios de Colombia en equipo con la iglesia local, siendo parte activa de la plantación de iglesias en otras culturas. Pero aquí pusimos una visión más corta para unirla a MM33. Ser la iniciativa AD colombiana comprometida para que los pueblos no alcanzados sean salvos. Entonces, fíjense cómo hay distintas formas de mostrar lo mismo. Pero hoy el poder de ser concisos se está reflejando de manera importante. Nos quedan muchos desafíos y ya pasamos por otros aspectos como el desafío de relacionarnos con la gente que trabaja con nosotros. ¿Cómo es su comunicación con las personas que le ponen a usted a hacer uso de su capacidad comunicadora o comunicativa? ¿Cómo es su relación? ¿Cómo usted logra entrar un poquitico en el corazón de aquel que le está diciendo? Y cuando digo el corazón no es la vida personal de la persona, que eso sí se involucra un poquitico, sino es cómo ve la organización, la comunicación y todo esto. Déjeme decirle que esto que he tratado de compilar hoy, esto tiene efecto en todos los idiomas, en todos los países y en cualquier lugar. Una de las preocupaciones que a mí siempre me asaltaba, o me sigue asaltando todavía, es cuando me ha tocado enseñar o predicar en otros contextos culturales. O sea, yo me preocupo mucho porque yo digo, por ejemplo, a ver, nosotros vivimos en Latinoamérica, los problemas nuestros son muy parecidos. Sin embargo, a mí me da un temor santo de ir a otro país a predicar. Por ejemplo, si voy a Panamá, allá los predicadores gritan más fuerte y a veces eso es la idea que tenemos nosotros los de este lado. Entonces uno dice, ¿cómo hago yo? ¿Me pongo a gritar? Bueno, yo soy gritoncito de vez en cuando en el sermón. O sea, entonces, ¿cuánto debo predicar? Yo tiendo a predicar largo, pero hay lugares donde predican, pero bien largo. Entonces, uno se preocupa de eso. Si usted llega a otro lugar del mundo y aquí ustedes van a tener desafío, mire que la Framat y MM33 hoy no solamente está pensando en lo local. Este es un plan mundial, señoras y señores. O sea, nosotros no estamos pensando localmente solamente. Esto es por eso hablamos de la iglesia local, que es global y es local a la misma vez. Entonces, las imágenes que ustedes hagan, así sea en español, las comunicaciones verbales que ustedes hagan, deben de llegar a muchas culturas, deben de llegar a otros pueblos. Tenemos que empezar a interpretar. El mundo está cambiando cada 5 años y la iglesia cambia cada 30, 35 años. No estoy hablando de doctrina, no estoy hablando del deber ser, estoy hablando desde las formas de comunicación, las alianzas, todo ese tipo de cosas. No tenemos que imitar el mundo, pero creemos que si el primero que hizo una globalización correcta fue Dios, porque de tal manera amó Dios a su Hijo Jesucristo que envió a Jesús al mundo para salvar a todos, ¿por qué nosotros nos vamos a quedar atrás? Entonces, es como les decía, es un desafío muy grande para mí cada vez que voy a estos lugares, yo digo, ¿cómo voy a comunicar? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero cuando empiezo a esto que les acabo de decir, de comunicar, digo, bueno, ¿cómo llego a la cabeza, las emociones? Mire, una buena historia, el poder del testimonio, por ejemplo, conecta a la gente. Cuente el testimonio. ¿Cómo lo contamos? Es breve, largo.
que sea muy morboso, o sea, que cuente los detalles. Yo era sicario y le sacaba la sangre y me la tomaba, ¿no? ¿Para qué va a contar eso? O sea, todo eso hay que matizarlo. Pero pues, ¿usted no ha escuchado testimonios de esos? Que pasa un hermanito a dar un testimonio y todos los muchachos dicen, uy, ese tipo sí era muy malo. Y luego pasa otro y dice, no, hermano, yo tengo 20, 30 años, me he guardado para el Señor y nunca me he ido al mundo. Y todo el mundo dice, ay, qué testimonio tan maluco. Ahora, creo que el testimonio más grande es aguantarse 30 años naciendo en el Evangelio sin irse del mundo. Ese es un testimonio. Y el otro queda con el impacto de que el muchacho, yo tenía una chaqueta y las chicas se me montaban en la moto era de 1000 centímetros cúbicos, tenía un revólver de $3000. Entonces los jóvenes dicen, ¿cómo será ese mundo? Errores que se cometen. Yo sé que ustedes han visto eso. Eso no solamente pasa en TNT. Así que aquí les dejo esto, mis queridos hermanos. El evangelio debe llegar a todo el mundo y ustedes tienen el sartén por el mango. Así que muchas gracias. Les animo a que sigan adelante. A veces nosotros somos muy difíciles. Estoy hablando a nombre mío, somos muy difíciles, andamos muy ocupados. Ustedes piden algo y entonces nos demoramos, que porque lo uno, que porque lo otro. Pero el trabajo está ahí y la tarea ha sido entregada. Así que si hay alguna pregunta o algo, Elber, muchas gracias por esta invitación y aquí estoy. Gracias, Pastor Isaí. Bueno, el tiempo de preguntas. Aprovechemos al Pastor Isaí. Preguntas, amados. Adelante. A ver, Eddie. Estaba pensando en cómo contar mi testimonio de ahora en adelante, porque para ya no entrar en esos detalles que sí, muchas veces, la verdad es que em, muchas veces se entra o entramos en aspectos que no son relevantes, ¿verdad? Pero sí tenemos que aprender mucho. Yo creo que todos los días aprendemos algo. Por ejemplo, rescato bastante algo que el pastor mencionaba, y es que hoy en día ser muy claros en lo que decimos, en lo que comunicamos, pues es básico porque estamos en un mundo tan acelerado, ¿verdad? Que hoy en día, pues, por ejemplo, videos que se pasan de 3 minutos en las redes sociales son los menos Muy vistos. largo, sí, ya. Sí, ya es muy largo, 3 minutos. Entonces, la gente quiere todo conciso, ¿verdad? Todo conciso. Entonces, eh, hay que irse hay que tener, digamos, esa capacidad de poder sintetizar las cosas para poder dar la esencia, ¿verdad? Entonces, esa parte que usted mencionaba, pues es muy cierta, es muy cierta, y es bueno que lo recordemos siempre, ¿verdad? Hay cosas que podemos hacer como comunicadores con las que podemos ser más efectivos si sabemos acoplarlas a, a, a ese tipo de detalles que muchas veces pasamos desapercibidos, ¿verdad? Eso sí es muy bueno. Me gustó esa parte cuando se refirió a eso de ser concisos y tener esa capacidad de poder eh, usar las herramientas para que comuniquemos la esencia, ¿verdad? Excelente. En, en nuestra iglesia, nosotros le enseñamos a la gente a contar su testimonio y le decimos, cuéntelo en 1 minuto, en 2 minutos, en 3 minutos. ¿Cuáles son los puntos principales? Y por ejemplo, cuando hay cosas oscuras, porque obviamente hay cosas muy oscuras en nuestra vida, en lugar de decir yo maté tanto, dicen, no, mire, decir, ¿qué perdí por yo haber matado tanto? ¿Y cómo terminó mi vida por haber hecho eso? Lo menciono rápido y hago el énfasis de lo terrible de las consecuencias que vienen. Estoy solo, estoy acabado, me equivoqué y ahí sí, pero Jesucristo me redimió. Entonces, depende cómo lo contemos. Eso es, y yo sé que ustedes saben mucho de eso, pero estas ideas son claves para el asunto y la concisión. Pastor Pienso Armando. también, Pastora Yoli, adelante. Perdón. ok. También estaba viendo, además de lo de contar el testimonio,
eh, que creo que de repente, si nosotros lográramos crear una estrategia, siempre he pensado que hay gente que tiene aplicaciones o cosas de las denominaciones que les ayuda a hacer contacto, porque no es lo mismo evangelizar, aunque la herramienta debe ser distinta y el mensaje es el mismo, no es lo mismo llegar a los chicos, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, hay segmentos distintos. Y entonces el mensaje, siendo el mismo, se tiene que presentar de manera distinta. Y creo que con lo que nos daba de reflexión el pastor Isaí, nos queda el desafío como equipo de comunicaciones de ir creando algunos videos, formas creativas de poder comunicar ese mensaje de las buenas noticias en los diferentes segmentos y con las diferentes herramientas. Creo que sería bueno tener una iniciativa que nos pueda ayudar, que como comunicaciones podamos colaborar y cada uno de los responsables de evangelismo puedan proveer o darnos ideas, trabajar en equipo para hacer algo desde los medios virtuales, porque yo sé que cada quien lo hace en su iglesia local, que cada denominación lo hace en cada país, con diferentes actividades, pero podemos aprovechar los medios digitales para que sea una misma campaña para toda la parte hispana, por ejemplo, en los diferentes segmentos que aplica, como dice el pastor, a cualquier país, que el mismo mensaje se entienda en España como se entiende en Nicaragua. Entonces eso va a ser bastante interesante, que podamos hacer algo que pueda ser, que pueda ser recibido en las diferentes culturas. Un punto muy importante que me está recordando acá, que lo tenía pues, pero no había mucho tiempo, es que una de las dificultades más grandes que tenemos con los comunicadores es que ellos tienen la capacidad de hacer lo que saben hacer con esa herramienta maravillosa, pero muchos de ellos no son los que deben ser en el sentido de su experiencia cristiana y el conocimiento del tema. Entonces, lo explico así. Por ejemplo, nuestro concilio, buscando una base de datos, buscando organizar más para que todo esto funcione, aplicaciones, todo ese tipo de cosas. Hay gente muy buena, empresas, pero cuando tú vas a hacer algo con ellos no tienen ni idea qué es una iglesia, cómo pensamos nosotros, qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos, cuáles son nuestros principios. Entonces, realmente uno les paga una millonada a ellos para ellos sacarnos horas y horas y lo que van a hacer es lo que nosotros le informamos. Entonces, por eso en sus equipos de comunicación, y voy a dar el ejemplo aquí, que aquí está Janet, nosotros ¿qué hicimos? Los que trabajan en misiones, inclusive estamos hablando del que, el que cuenta la plata, el auxiliar contable, todos los que trabajan en eso, y Janet misma estudió la capacitación para ser misionera. Ahora, ¿pero para qué? Ahora, de pronto el Señor la estamos pensando enviar a Ucrania, nos vamos a ver allá, que necesitan en el frente de guerra mujeres para... Pero, pero ¿para qué? Y dice el del área contable, ¿para qué nosotros lo pusimos a estudiar el CEDI o estudiar materias del CEDI? O inclusive estudian cursos del seminario, ¿para qué? Porque es que primero es bueno, cuando están metidos adentro empiezan a pensar desde adentro y no es un experto de afuera que no tiene ni idea qué va a hacer. Entonces hay unos fracasos y unas pérdidas económicas gigantescas y a lo último queda una aplicación o un programa o lo que sea mal hecho y decimos, no, es que ese profesional no sabe. No es tan así. Es eso. Entonces busquen a los jóvenes, pero involúcrenlos en sus tareas, en la convicción de que son cristianos, que es la iglesia, cómo somos por dentro, porque así, hermano, es supremamente fácil. Así que muchas gracias por esa intervención. Quiero decir algo, la sumatoria de todo esto, la sostenibilidad, es el crear comunicaciones, como tú decías, debe ser el primer departamento cuando se forma una iglesia y darle prioridad, es meterlo, así como hablabas el caso de la hermana Janet, que está aquí, es involucrar. Entonces, es la sumatoria de que los comunicadores estén aquí y que puedan conocer lo que somos como Framat, lo que somos como MM33,
Y no solo, no solo que lo sepan, sino que conozcan sean- conozcan los pilares, ¿ya? Entonces, cuando un director de comunicaciones se vaya a sentar a hablar con alguien de algún pilar en su país, ¿de qué va a hablar? Lo que haría Janet hablando con cualquier otra persona en cualquier otra área. Conoce la visión desde adentro. Entonces, ¿qué vamos a hacer como comunicadores? La mayoría aquí están en algún ministerio, hacen parte de algún ministerio. Y entonces ya están implícitos la visión de Dios en sus vidas. Pero esa visión refrescada, que es la gran comisión, como la estamos presentando, si no la dominan, la conocen. Entonces van a facilitar de que la visión vaya adelante. Gracias, Isaí, por darnos una explicación que el centro de toda nuestra comunicación es Cristo. Ese debe ser nuestro centro. Y sostenible durante lo largo de los 10 años de esta visión. Por ejemplo, vamos a hablar de que nosotros estamos en la repetidera de la repetidera de la repetidera, pero de diferentes maneras, utilizando diferentes personajes, pero son los mismos programas. Ya llevamos 4 programas haciendo evangelismo, programas de evangelismo, pero cada uno tiene algo diferente, pero es lo mismo. ¿Ya? ¿Quiénes hacen de que eso se refresque? Bueno, primeramente, Dios, por medio de su palabra. Siempre hay algo nuevo en cada mensaje, en cada programa. Y sostenibilidad. Ok, nos estamos proyectando a las diferentes estaciones durante estos 10 años. ¿Cuáles son esas estaciones? Sencillas y claras. Las estaciones son los eventos internacionales. Viene España y el año entrante viene el Congreso Mundial de Misiones en África y esas estaciones nos van uniendo. ¿Me están captando la idea? Ese es el propósito de lo que nosotros hacemos. Está dentro de la sostenibilidad. Es una programación. Ahorita estamos con Chain. Nos sumamos a Chain y llegamos a Madrid. ¿Estamos? Salimos de Madrid, seguimos con nuestra visión y se viene el Congreso Mundial en África. Cambiamos de Europa a África, pero haciendo lo mismo desde América Latina. No sé si me captan. Y esto que tú nos compartes me da la oportunidad de decirle a los comunicadores cuál es nuestro camino. Y vamos sumando recursos y vamos sumando estrategias a todo este quehacer. ¿Ya? Donde están involucrados cada uno de los pilares. Está involucrada la visión MM33. Y lo que hacemos es potenciar todo esto, haciendo sinergia, sumando recursos. Tú hablabas de los profetas, hablabas de los hombres que Dios levantó en las diferentes épocas de la historia bíblica, aún hoy. ¿Qué es lo que está pasando con comunicaciones? Que está tomando un lugar, para ponerlo ahí, no debería ser, sino que está tomando un lugar de apoyo, pero también relevante, de acompañamiento. Nosotros lo que estamos haciendo es acompañando a los pastores, a los líderes que Dios está usando, ungidos, que están llevando esa palabra, a decirles, hagámoslo de esta manera, pero con gente de adentro. ¿Y qué es lo que... Y perdón, Elber, una cosa muy importante que dijiste que quiero resaltar, conectar las generaciones. A veces nosotros cuando pensamos en comunicaciones pensamos en los jóvenes que porque que hay que llegar a ellos. No, no, hay que llegar o sea, a todo el mundo, porque la iglesia es heterogénea. Es muy importante ese detalle. Sí, la iglesia es integral, tiene todas las edades. Entonces, tenemos un gran desafío, pero lo bueno de todo esto es que tenemos estos espacios, ¿ya? Donde hay pensamientos, hay ideas y hay opiniones que enriquecen esta visión. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con esto? Que nazcan ideas. Nacen ideas a partir, lo que tú decías, somos muy buenos haciendo cosas,
pero nosotros estamos creando este espacio, este ambiente para ser creativos en comunicaciones para impulsar la visión de Dios. Voy a decirles algo, esto que estamos haciendo no existía, esto no existía. Entonces, tener estos espacios y sumar, por ejemplo, lo estamos haciendo con los directores, tenemos sumado el equipo de comunicaciones de Dynamis Colombia, gracias Isaí por sumar a tu equipo, ¿ya? Y gracias damos a Eric en Panamá por sumar a su equipo. Cuando hablamos en Panamá, Isaí, que estuvimos compartiendo, algo muy lindo es, yo me quedé pensando, ¿cómo vamos a integrar estos equipos que ya existen? Yo me quedé con eso. Y han pasado unos meses y ya es una realidad. ¿Ya? Esa es una realidad, a tal punto que tú como director estás aquí. ¿Ya? Y eres bienvenido y gracias por sumar. Aquí vas a tener un espacio, mi hermano, para que nos ayudes a crecer, porque juntos esto no lo podemos hacer uno solo, sino que lo tenemos que hacer todos. Y les voy a decir algo. En las 5 fraternidades, 5 o 6 fraternidades mundiales, no hay un ministerio de comunicaciones como el que hay en América Latina. Dios nos ha dado esa gracia. Dios nos ha dado esa gracia. Y muy seguramente, vea lo que hablamos ahí conversando y nos reímos, pero muy seguramente uno de estos programas los vamos a sacar al aire en algún momento por el Radio Verdad para que edifique a la iglesia. Un programa de comunicaciones y podemos hacerlo con otras radios, otras emisoras de radio que también podrían ser que se pudiesen beneficiar, no solo la iglesia, sino al área de comunicaciones, porque nosotros debemos impulsar esto, hermanos. Pueden haber iglesias que tienen un gran desarrollo a nivel de comunicaciones, pero hay iglesias que tienen el Facebook Live los domingos, nada más. Y con eso es suficiente. Si lo hacemos con excelencia para el Señor, vamos a alcanzar a los perdidos. Eso quería decir. ¿Alguien más? Pastor Isaí, ¿algo más? No, hay mucho, pero ya hay que continuar y adelante. Así que muchas gracias. Les animo a que continúen haciendo su trabajo, que estos son 10 años, debemos caminar juntos y ser una multinacional, la más importante y la más gloriosa. Me gustó eso de la multinacional. Somos la multinacional de Dios. Existe Coca-Cola, existe Apple, existen otras marcas, pero nosotros somos una multinacional que estamos como en 190 países. Y desde aquí, oiga bien, usted y yo, Dios nos ha elegido para inspirar las comunicaciones de los otros continentes. Porque ya se habla de lo que se está haciendo. El pastor Dominic llegó en una reunión con líderes en Europa, dijo, América Latina deberían hacer lo que se está haciendo en América Latina. Se están organizados, tienen programas y la visión. Nosotros como continente, como el mundo hispano, cuando lleguemos a Madrid, llevamos adelantado 2 años a nivel de comunicaciones en esta visión. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Qué lindo es el Señor. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Nosotros estamos por pura gracia de Dios adelantados. No es otra cosa. Dios nos dio esa posibilidad y queremos, oiga bien, inspirar a otros para que se sumen, para la gloria de Dios. Bueno, ha sido un tiempo enriquecedor. Gracias, Pastor Isaí, por bendecirnos siempre. Usted es parte de nosotros, casi usted es de nuestro equipo y siempre lo vamos a convocar a usted y a su equipo para que estén en nuestras reuniones. Gracias, hermana Janet, y a todos y a cada uno de ustedes por acompañarnos este día y bueno, nos vemos en una próxima reunión de comunicaciones de Framat. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Saludos. Dios les bendiga. Bendiga. Gracias. Para la próxima, Pastor Isaí, cafecito de Colombia. Bueno.